es un momento para celebrar. Es más, ¿por qué no brindamos? Vamos a la cocina. Vamos. Sí. Vamos, Andrea. Ay, Dios. Adelántense, yo voy a ver. Sí. ¿Qué haces aquí? Estoy muy mal. Necesito hablar contigo. Pues si estás mal, que te consuele tu esposa. Tu lugar es con ella y con el hijo que van a tener. ¡Rosa! ¡Rosa, por favor, ábreme! Vengo a contarte algo que me pasó. No me cierres la puerta. ¡Rosa! ¿Qué quieres? No tenemos nada de qué hablar, ¿entiende? Vete con tu esposa que está embarazada. Nunca debí creerte. Lo que mal empieza siempre acaba mal. Y nuestra relación empezó muy mal desde el principio con mentiras. Mira, por favor, Rosa, yo te puedo explicar. ¿Explicarme qué? ¿Qué nueva mentira me vas a decir? No, es que las cosas no son como parecen. No puedo creer el descaro de José Ignacio. ¿Me vas a negar que tu mujer está embarazada? Atrévete. ¿Es o no es verdad que Bárbara está esperando un hijo tuyo? No, sí es verdad. Pero, por favor, déjame explicarte. No pensé que fueras capaz de causarme tanto dolor. Por favor, perdóname. No me pidas perdón. El perdón es un acto de amor. Y entre tú y yo no hay nada. Rosa, tú sabes que te amo. No lo repitas. Nunca. Tú mataste cualquier posibilidad de reconciliación entre nosotros. Mataste la esperanza. Y no te quiero volver a ver nunca. Lo que no comprendo y no me queda claro son las razones que usted tiene para hundir al patroncito, mi reina. Las razones que yo tenga no te importan. Simplemente estoy ofreciendo una muy buena paga para mandarlo derechito a la cárcel. Necesito que le salgan gusanos en prisión. No, es que yo no trabajo así. A mí me gustan las historias claritas, de principio a fin. Y pues si no me cuenta... Te creí más inteligente. Pero ¿sabes qué? Olvídalo. Gente que hace este trabajo sobra. Aquíétese, mi reina. No sea tan fiera. Dígame una cosa, ¿qué es exactamente lo que quiere? Don Rodolfo tiene que firmar estos papeles del banco. No, ahora no tengo tiempo, Cristina. Son para la aprobación del crédito para la nueva colección. Eso que lo atienda Andrea. Es que la señorita Andrea no está. Haz lo que quieras, pero encuéntrala. Ya he tratado de ubicarla, pero no la logro encontrar. Ay, Cristina, por favor, déjame en paz. Tengo algo más importante que hacer. Tráeme mi portafolio, que lo dejé en la oficina. Tengo que salvarme yo antes que salvar esta empresa. Rosa, te lo ruego. Escúchame, te lo pido por mi hijo. No metas al niño en esto. De aquí en adelante, si cumples con tu promesa de dejarme verlo, te voy a agradecer que lo mandes con Lupe o que me encuentre con ella en el parque o... No, sí, por supuesto que lo puedes seguir viendo. Rosa, ¿no entiendes? Yo te quiero en mi vida. Ay, no seas cínico, José Ignacio. Tu esposa está embarazada y vienes a decirme que me amas y que quieres estar conmigo. Pues sí, y no solo eso. Estás siendo muy injusta conmigo. Tú no sabes por lo que estoy pasando. Ay, siempre tienes una excusa. ¿Qué clase de hombre eres? ¿Y qué clase de mujer crees que soy? Rosa, eres la mujer de mi vida. La mujer que amo. Y la mujer con la que quiero pasar el resto de mis días. Ay, mentiroso, ya cállate. Es que me tienes que creer. El embarazo de Bárbara fue un accidente. Ay, es el colmo. ¿Ahora me vas a decir que fue un accidente? Pensé que habías cambiado, ¿sabes? Pero no. Sigue siendo el mismo que conocí en San Miguel de Allende, un sinvergüenza. El mismo que embarazó a Eva y desapareció. Bueno, ¿y cómo me veo? Pues embarazada. ¿Embarazada o gorda? También. Gorda como todas las embarazadas. Neta, no entiendo cómo a las mujeres les gusta esto. O sea, deformarse el cuerpo, llenarse de estrías, tener un mocoso en la panza durante 9 meses y engordar como vacas. Te juro, no entiendo cómo alguien elige tener un hijo. Pues hay quienes eligen tener varios, ¿eh? Peor. O sea, mira, yo entiendo que tengas uno, así como para amarrar al hombre. Porque digo, seamos honestas.
Los hijos nada más se tienen para eso. Además, híjole, salen carísimos, oye. Estuve sacando cuentas. No, bueno, más caros que todos mis zapatos. Ay, bueno, menos mal que tú no lo vas a mantener. Ay, oye. ya sé. Y menos mal que hay tratamientos de belleza buenísimos para quitar todos los estragos del embarazo. Así es. Oye, hablando de madres, ¿sabes si José Ignacio ha visto otra vez a la abnegada esa de Rosa? Pues no, que yo sepa, no. ¿Y cómo le vas a hacer para que José Ignacio no se acerque a la muerta de hambre esa, Tú sabes que tu marido tiene debilidad por la pobretona esa, Yo lo puedo denunciar, pero si lo denuncio también me arriesgo. Yo fui su cómplice. Yo disparé primero el arma. Eso se puede suavizar en la declaración. Nadie tiene por qué enterarse de que tú fuiste su cómplice, y mucho menos que disparaste. Tienes que echarle toda la culpa a Rodolfo. Declarar que el único que disparó fue él. Puedes decir que ni siquiera sabías que llevaba un arma. Eso suena bien. A mí no me conviene que averigüen más. Solo quiero que se demuestre que Rodolfo asesinó a Federico y cierren el caso. ¿Cómo ves? Yo te protejo a ti, señor Chanda. ¿Y tú a mí? Solo tienes que esperar a que te diga qué hacer. Y lo haces. Me gusta. Me gusta. ¿Eso significa sí? Sí, ya sé que José Ignacio puede tratar de buscarla de nuevo. Pero bueno, creo que después de la plática que tuve con ella, la muerta de hambre le va a rechazar. Ay, ¿tú crees? Ajá. Uy, hubieras visto su cara cuando le dije que please, no destruyeran mi hogar. ¿Eso le dijiste? Sí, eso me hubieras visto, Actuación así como para el Oscar. Ay, no. O sea, ¿sí te creyó? ¿Se tragó el cuento? Sí, todo. Pues es un idiota, hombre. No se va a meter con un hombre casado y mucho menos si la esposa está embarazada. Bueno, amigo, eso sí, yo no estaría tan confiada, Al fin y al cabo, José Ignacio estaba comprometido contigo cuando ellas empezaron a salir, ¿o no? Ajá, pero ahorita es diferente, porque estamos casados. Bueno, pero eso no sería un obstáculo muy grande, que digamos, amiga. Claro que sí, porque estoy esperando a su hijo. Ay, amiga, bueno, tú estás esperando un hijo que él no quiere. Además, vas a engordar, vas a perder la cintura, te vas a convertir en una gran pecera con patas enormes y gordas, celulitis, durante 9 meses. Y ahí estará la muerta de hambre, flaquita, divina, linda, hermosa, llena de energía. Ay, ya cállate con la nana, ya me estás atormentando. Es broma, oye. Te lo digo para que tengan los ojos bien abiertos. Tú sabes que yo te quiero, amiga, y que quiero tu bienestar. Bueno, de todas maneras, ya tengo un plan B. Le dije a Rosa que le dejaría ver al mocoso 1 las veces que ella quisiera, siempre y cuando se alejara de José Ignacio para siempre. Pero José Ignacio ya le había dado autorización para ver a Eduardito, ¿no? Ajá, pero yo le dije que si se acercaba a mi marido, el bodoque iba a sufrir las consecuencias. Ay, eso le caló, Ay, no, bueno, definitivamente ese mocoso es el punto débil de la zorra esa. Ay, ya sé. Y espero que no crea que estoy jugando, porque María Corina, no estoy jugando. Si Rosa sigue merodeando a José Ignacio, ese mocoso va a sufrir mucho. Rosa, te lo juro por mi hijo que no es así. Que no metas al niño en esto. ¿Cómo te atreves a jurar por él? Mira, cuando vine a pedirte perdón, lo hice porque lo siento. No, nadie te pidió que vinieras. Yo estaba tan tranquila tratando de rehacer mi vida y tú vienes, me mueves mis sentimientos con tus engaños. ¿Y sabes qué es lo peor? Que esta vez te creí. Creí todo. El arrepentimiento, los te amos, las promesas, todo te creí. Rosa, por favor. No, ni te atrevas a tocarme. Te juro que voy a llamar a la policía. Rosa, yo no me quise burlar de ti ni de tus sentimientos. Yo no sabía que Bárbara estaba esperando un hijo mío. ¿Te atreviste a decirme que no tenías nada con ella? Me dijiste que tu matrimonio era un trámite para obtener la custodia del niño. Sí, esa es la verdad. Ay, por Dios, no sigas mintiendo ya. ¿Entonces qué? ¿Bárbara salió embarazada por inseminación artificial? No, mujer, por favor. Ay, es que ya, no vale la pena seguirle dando vueltas a esto. Ya no hay nada que hacer, así que lárgate. ¡Vete! No vaya a ser que a tu esposa se le ocurra volver y armar un escándalo. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿Bárbara estuvo aquí? Sí. Ay, ¿que no lo sabías? Bárbara se presentó aquí en la puerta de mi casa para decirme que está esperando un hijo tuyo.
Hola. Ay, hola. Chiquito. Oiga, usted es la amiga de la niña Lucía, ¿verdad? La enfermera, la que conoce aquí en el parque. Sí, esa misma. Ah, ¿Y por qué no vino Lucía a pasear a sus sobrinitos si siempre viene ella? Ay, señor, no. Si yo le contara. Ay, la pobre. Ay, no me digas que está enferma. No, peor que estar enferma. Oye, me estás asustando. Mira que ya le tomé cariño. ¿Qué le pasó? Ay, señor, es que no le puedo decir, ¿no? Dime, por favor, dime, ¿qué pasó? Ay, bueno, es que la niña Lucía la secuestraron. ¿La secuestraron? Ay, sí. ¿Pero cómo va a ser posible? ¿Quién la secuestró? Pues no sabemos. Al parecer fue una de esas redes de trata de blancas que se dedican a agarrar chamacas inocentes. Y pues las venden como mercancía. Dios bendito. ¿Pero cómo pasó eso? ¿Saben quién la tiene? ¿Tienen alguna pista? Bueno, hasta donde yo sé, el asunto está en manos de la policía, que es que están investigando. ¿Pero tienen algún sospechoso? Pues sí. Tristemente, pues fue un amigo de la familia quien la entregó a la red esa. Ay, siempre pasa eso. Sí, el joven Sergio, que era como hermano de sangre de los hijos del señor Gerardo. Ay, una desgracia. Es una barbaridad. Sí. Una barbaridad. ¿Por qué estás haciendo esto? Soy yo, Lucía. Prácticamente crecimos juntos en la casa. Ay, éramos como hermanos. Shh. No es nada personal, Lucía. Necesito dinero. No me digas que es por dinero. No me digas que me vendiste a Vladimir por dinero. Ya, cállate, ya. Deja de preguntas, ¿sí? Cállate y come. ¿Cómo? Bárbara vino a verte. No vino a verme. Vino a restregarme en la cara que va a tener un hijo tuyo. No entiendo cómo consiguió tu dirección. ¿Qué importa? El hecho es que me lo dijo. Me hubiera encantado que te enteraras por mí. ¿Y para qué? Que me lo digas tú o ella no cambia nada. La realidad es una, vas a tener un hijo con Bárbara, es tu esposa. Te lo juro que no sé cómo pasó. Deja de decir estupideces, esto pasa de una sola manera, ¿no lo sabes? Es que yo nunca quise estar con Bárbara. Yo fui muy claro con ella desde el principio. Ay, no seas cobarde. Asume que embarazaste a tu mujer mientras intentabas algo conmigo. Pensabas que me ibas a tener de amante. No, Rosa, eso no es verdad. Yo te respeto muchísimo. No hables de respeto. Tú no conoces el significado de esa palabra, no te respetas ni a ti mismo. Vete. Tienes todo el derecho a estar dolida, pero por favor, escúchame. No quiero seguir con esto. Estoy cansada. Vete y no vuelvas. Yo me comunico con Lupe para ver a Eduardito, con Raquel o con quien sea. Si no quieres volver a verme, pues respeto tu decisión. Ay, bueno. Me parece muy bien que al menos respetes algo. Rosa, quiero que sepas que sigo sintiendo lo mismo. Yo te amo y eso no va a cambiar nunca. Rosa, ya, no vale la pena. Hiciste lo correcto, Rosa.